Yali, neno toca Lilica Altonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la cuarta casilla de la 23ª, el Tonali Nahui Oso Matli, 4 mono. Y bueno, como los monos hay que estar alegres, contentos, andar de rama en rama, sembrar cacao y mucho sentido del humor. Este tonali en el numeral 4 tiene a Tonatiu, el que va tonando, el que nos carga de energía. Y bueno, yo vine muy cargada de energía del área maya, así que hoy he ejercitado toda la mañana y me vine a nadar en este lugar maravilloso aquí en Orizaba, Veracruz. Y bueno, el acompañante de Tonatiu es Solin, la codorniz, la ave que está tonada, que alimenta al sol. Hoy nos toca alimentar al sol con nuestra energía. Yo ya nadé un buen rato y estoy muy feliz porque fíjense que a veces uno se olvida de la fuerza que tiene el espíritu. Así que bueno, hoy redescubro la fuerza de mi corazón. En el signo Somatli tenemos a Xochipilli, el príncipe florido, que es la advocación juvenil de Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. Y bueno, este príncipe florido nos habla de la capacidad que tienen las flores de adornar, de entusiasmarnos, de apapacharnos, de alimentarnos, de con su aroma motivarnos, de entusiasmarnos, de ponernos románticos. Y fíjense que leía yo apenas una cita que viene de un libro, de un ensayo que escribe Byung-Chul Han y habla de la belleza. Dice así: el goce inmediato no da lugar a lo bello, puesto que la belleza de una cosa surge a la luz de otra y en la significatividad de una reminiscencia. Bueno, más o menos, miren, si mi memoria no me falla, era así. Lo que yo entendí es que para que tú aprecies lo bello, tienes que enfocarte, observar detenidamente. Y hablando de las flores, la belleza está precisamente no solo en observar la flor abierta, sino en ese proceso de ver cómo se va formando el botón, cómo los pétalos se van abriendo. Y después de que nos muestra esa grandeza y de que los polinizadores llegan y disfrutan de esa flor abierta, ver cómo se cierra y da finalmente semillas o fruto. Y creo que eso tiene que ver con el cultivo del ser humano. Así que yo te invito en este Tonali, Nahui Oso Matli, a que tú te resignifiques y te aprecies como la flor que puedes llegar a ser. No, independientemente del proceso o en el paso que estés de ese florecimiento, disfrútalo, reconoce tu belleza, el potencial de tu ser y ten en cuenta que al final encontrarás en el espejo de obsidiana la luz maravillosa que te viene por todas las experiencias vividas. Que nunca te falte en tu vida la poesía, el canto, la danza, el disfrute, el meterte a nadar y sentir cómo el agua te acaricia, salir al campo y escuchar al viento, a las aves, sentir el pasto bajo tus pies, abrazar un árbol, conectar no solo con la naturaleza que está afuera, sino con la naturaleza que te habita, porque la realidad es una proyección humana. El señor de la noche es Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Tú eres esa montaña y este Tepeyoloctli, advocación de Yayauquitezcatlipoca, protege y cuida lo que tú eres. Alberga tu corazón. Este Tonali es del rumbo de las mujeres. Quiero mandar un saludo a todas mis amigas que son Osomatli, a María Lilia principalmente. Y bueno, decirte que en la vida hay que ir cantando, bailando, gozando, tal como lo hacen los monos. Y recordar que los monos representan a los hombres de sabiduría allá en la tierra maya. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Nahui Oso Matli, el mono que se divierte,
Cargado de tona voy por la vida gozando de los árboles, del viento, de las flores. Tengo la fuerza del jaguar, de Tepeyoloctli, y mi corazón está tonado y el perfume de las flores es el mío. Que mi voz sea un canto a la vida. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy toca cubrirnos de flores. Miren qué bonita flor me regaló la naturaleza. Ya se había caído y pues yo me la puse aquí en mi sombrero. Bueno, pues voy a terminar de, ¿saben qué? Voy a ir al temazcal y ya de ahí me voy a seguir mi día. ¡Timota!